¿Cómo hablar para que los demás entiendan exactamente lo que queremos decir? La magia secreta de la mente. ¿Cómo transmitir nuestro mensaje y nuestras palabras a lo más profundo de la mente de otras personas? Autor, Bait Sekabati. Derechos de autor, Anauti Radio. Introducción. ¿Alguna vez has sentido que algo falta en tu vida, pero no sabes exactamente qué es? ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas, a pesar de los desafíos y dificultades, siguen siendo más exitosas, más felices y felices que otras? Quizás conozcas la respuesta a estas preguntas en algún lugar de tu subconsciente, pero nunca hayas accedido a ella. Este libro es la llave que abre tu mente a la verdad que has ignorado durante años. En este libro, paso a paso, te adentras en un mundo que hasta ahora desconocías. Un mundo donde tu mente, atención y pensamiento son los únicos activos que determinan tu destino. En estas páginas, aprenderá conceptos que no le han sido enseñados en ningún libro de texto, discurso motivacional o salón de clases. A lo largo de este camino conocerás secretos que hasta ahora permanecían ocultos. Secretos sobre tu mente, atención, pensamientos y elecciones. Aprenderás cómo recuperar tu poder de concentración y cómo cambiar la realidad de tu vida cambiando tu patrón de pensamiento. Te darás cuenta de que lo que ha obstaculizado tu éxito y tu paz no son las condiciones externas, sino los programas mentales que has aceptado inconscientemente. Pero esto es solo el comienzo. Al leer este libro, estará equipado con herramientas que no solo cambiarán su vida, sino que también le permitirán influir en los demás. Aprenderá cómo tocar inconscientemente a los demás con sus palabras, energía y comportamiento y enviar su mensaje a las capas más profundas de sus mentes. ¿Estás listo para abrir las puertas de este conocimiento oculto? ¿Estás listo para liberar tu mente del cautiverio de los pensamientos limitantes? Si tu respuesta es sí, entonces lee este libro ahora mismo, desde esta misma página que tienes en tus manos, hasta la última palabra, con atención y concentración. Porque lo que te espera puede cambiarlo todo. Primer capítulo. ¿Por qué los demás no entienden lo que decimos? Esto sucede todo el tiempo, no una ni dos veces, sino una y otra vez. Dices algo, muy claro, preciso, claro. Pero, extrañamente, tu audiencia escucha algo más. Algo que nunca dijiste. Un malentendido que puede ser pequeño, pero que eventualmente conduce al conflicto, al enfado o incluso a la destrucción de una relación. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no podemos transmitir nuestras palabras a los demás correctamente? ¿Por qué los demás, incluso cuando nos escuchan atentamente, entienden algo diferente de lo que hemos dicho? ¿Es este nuestro problema o el de ellos? Hay un secreto escondido aquí. Una verdad profunda que hasta que no la descubras seguirás atrapado en malentendidos. La verdad es que no vivimos en el mundo real, sino en el mundo que nuestra mente crea para nosotros. Sí, nuestra mente, tu mente, la mente de los demás, cada una crea un mundo independiente, un mundo que se forma a base de experiencias, creencias, miedos y esperanzas. Cuando dices algo, tus palabras salen de tu boca, pero antes de entrar en la mente de tu audiencia, pasan por muchos filtros. Filtros que pueden cambiar, distorsionar, reducir y aumentar el significado. ¿Pero qué son estos filtros? ¿Por qué existen? ¿Existe alguna manera de sortear estos filtros y comunicarse directamente con la mente subconsciente de los demás? El primer filtro y el más importante son las creencias personales. Cada persona tiene un conjunto de creencias que se han ido formando en su mente a lo largo de los años. Estas creencias le dicen que es verdad y que es imposible. Por ejemplo, si alguien cree que nadie dice la verdad, por mucho que digas la verdad, seguirá dudando de ti. Él ve tu realidad detrás del velo de sus propias creencias, y esto significa que tus palabras serán distorsionadas. El segundo filtro son las experiencias pasadas. La mente humana actúa como un enorme archivo de recuerdos. Todo lo que nos sucedió en el pasado afecta nuestra percepción de nuevos eventos.
Supongamos que alguien le mintió hace años. Si alguien más dice lo mismo hoy, sin que te des cuenta, tu subconsciente lo comparará con mentiras del pasado y puede que no lo crea, incluso si esta vez es verdad. Esta es la razón por la que algunas personas siempre se muestran cautelosas, escépticas o incluso sensibles ante algunos temas. Pero quizás el filtro más extraño sean las emociones momentáneas. La mente humana procesa la información de manera diferente bajo la influencia de las emociones. Cuando alguien está enojado, analiza todo lo que escucha a través del lente de la ira. Cuando alguien está molesto, incluso una simple frase puede resultarle ofensiva. Pero cuando está feliz, ignora incluso las palabras desagradables con una sonrisa. Ahora que conocemos estos filtros, queda una pregunta importante: ¿cómo podemos evitarlos? ¿Cómo podemos penetrar directamente en el subconsciente de los demás y asegurarnos de que comprendan exactamente lo que queremos? La respuesta es simple pero profunda. Debes aprender a penetrar la mente inconsciente de los demás. Tu lenguaje debe ser tal que pase a través de todos estos filtros sin ser distorsionado. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puedes programar las mentes de los demás para que comprendan tus palabras sin ningún malentendido? Aquí es donde entra en juego el poder de las palabras hipnóticas. Palabras que penetran directamente en el subconsciente, sin filtrar, sin alterar. Palabras que obligan a la mente a centrarse en el significado, no en los miedos, no en las creencias, no en los recuerdos del pasado. Estas palabras son como llaves que abren las puertas cerradas de la mente y permiten transmitir tu mensaje sin obstáculos. Pero antes de aprender estas palabras, necesitas saber una cosa. ¿Cómo puedes influir en los demás si tu mente todavía está controlada por sus propios filtros? Si usted mismo todavía está atrapado por creencias limitantes, experiencias pasadas y emociones momentáneas, ¿cómo espera poder dominar las mentes de los demás? Entonces el primer paso es reconocer estos filtros en ti mismo. Primero debe eliminar sus propios filtros antes de poder omitir los filtros de otras personas. Debes aprender a controlar tu propia mente antes de poder controlar a los demás. En este libro, aprenderá cómo identificar estos filtros en usted mismo y en los demás, cómo liberar su mente de las limitaciones y cómo influir directamente en la mente subconsciente de los demás utilizando palabras hipnóticas. Aprenderá cómo comunicarse sin malentendidos y cómo transmitir su mensaje sin ningún cambio. Esta es la habilidad que puede cambiar tu vida. Tus relaciones, tus negociaciones y tu influencia sobre los demás se verán afectados por esta habilidad. Y estás a solo unos pasos de aprender esta habilidad. ¿Listo para descubrir el verdadero poder de las palabras? El segundo capítulo. ¿Cómo recibe información la mente humana? Cada momento, cada segundo, millones de unidades de información del mundo exterior entran en tu mente. Sonidos, colores, olores, sentimientos, imágenes, palabras. ¿Pero alguna vez te has preguntado cómo gestiona tu mente esta enorme cantidad de información? ¿Cómo organiza estos datos? ¿Cómo decide qué información conservar y cuál eliminar? ¿Alguna vez has notado que no ves, oyes ni notas muchas de las cosas que suceden a tu alrededor? ¿Cuál es la razón de eso? ¿Por qué tu mente absorbe cierta información e ignora otras? La verdad es que la mente humana actúa como un guardián. Toda la información que proviene del mundo exterior no llega directamente a tu conciencia. De hecho, tu mente tiene un sofisticado sistema para filtrar información. Estos filtros hacen que muchas cosas que suceden a tu alrededor nunca entren en tu conciencia. ¿Pero cómo funcionan estos filtros? ¿Por qué el cerebro decide conservar una información y descartar otra? Y lo más importante, ¿se pueden eludir estos filtros? ¿Es posible encontrar una manera de obligar a la mente a recibir cierta información sin distorsión? Tu cerebro es como un receptor de información, pero este receptor funciona de forma completamente selectiva. La información que ingresa a tu mente debe pasar por varias etapas hasta llegar a tu nivel de conciencia. Estas etapas incluyen atención, percepción, interpretación y almacenamiento. Cada paso actúa como una barrera que guarda parte de la información y elimina la otra.
La primera barrera es la atención. Nunca puedes prestar atención a todo lo que te rodea. En cualquier momento dado, solo un número limitado de estímulos entran en tu atención. Esto significa que tu cerebro decide a qué prestarle atención y qué ignorar. ¿Pero sobre qué base se hace esta elección? ¿Qué determina que prestes atención a un tema e ignores otro? La respuesta a esta pregunta radica en dos cosas. La importancia de la mente y las emociones. Tu mente se concentra en cosas que son importantes para ti. ¿Pero qué determina esta importancia? Tus creencias, tus miedos, tus deseos y tus recuerdos. Si estás en una habitación llena de gente y alguien dice tu nombre, incluso si su voz es baja, lo escucharás. ¿Por qué? Porque tu nombre es importante para tu cerebro. Pero si la misma persona dice una palabra que no tiene nada que ver contigo, probablemente no la entenderás en absoluto. Esto significa que su cerebro decide inconscientemente qué información absorber. Pero las emociones también juegan un papel clave en la atención. Si estás conduciendo y de repente escuchas un fuerte sonido de frenada, toda tu atención se dirigirá a ese sonido. ¿Por qué? Porque se ha activado en ti el sentimiento de miedo. Lo mismo sucede en la vida cotidiana. Si alguien te está hablando, pero estás envuelto en un problema emocional, tu mente no recibirá ni una sola palabra de lo que te está diciendo. Esto significa que tus emociones determinan a qué le prestas atención y qué ignoras. La segunda barrera es la percepción. Incluso si la información llega a tu atención, tu mente no la recibe tal como es. Pero los interpreta. Aquí es donde entran en juego los filtros mentales. Tu mente siempre interpreta nueva información basándose en lo que ha visto, oído y experimentado antes. Si alguien te dice una frase que tiene un doble significado, tu mente la interpretará basándose en tus experiencias pasadas. Si has tenido una experiencia negativa con la persona antes, puedes tomar lo que dice como un insulto, incluso si no tiene malas intenciones. Esto significa que tu mente siempre está distorsionando la información. Pero ahora surge una pregunta clave: ¿cómo podemos evitar estos filtros? ¿Cómo podemos presentar la información de tal manera que los cerebros de otras personas no puedan distorsionarla? ¿Cómo podemos penetrar directamente en el subconsciente de los demás? La solución pasa por el uso de determinadas técnicas psicológicas que puedan desactivar estos filtros. Una de estas técnicas es el uso de patrones de lenguaje hipnótico. Estos patrones hacen que la mente del público los acepte sin poder distorsionar la información. Por ejemplo, si dices, ahora que escuchas estas palabras, tu mente está procesando inconscientemente el mensaje y estás entendiendo estos conceptos sin siquiera quererlo. Esta frase hace que la mente de la persona reciba directamente su mensaje sin tener la oportunidad de distorsionarlo. Otra técnica eficaz es crear emociones en el público. Si puede combinar un mensaje con una emoción fuerte, es mucho más probable que la audiencia lo reciba sin cambios. Pero quizás la técnica más poderosa sea el uso de historias e imágenes mentales. La mente humana está diseñada de tal manera que cuando un mensaje se presenta en forma de imagen mental, lo acepta mucho más fácilmente. Si desea transmitir un concepto, debe presentarlo en forma de historia o imagen mental, en lugar de expresarlo directamente. Esto impide que la mente lo filtre y lo absorba directamente. Ahora que conoce estos secretos, puede tener control total sobre cómo se transmite la información. Puedes hablar de tal manera que las mentes de otras personas no puedan cambiar tu información. Puedes enviar tu mensaje directamente al subconsciente de los demás. Esta es la habilidad que puede distinguirte de los demás. Ahora es el momento de poner en práctica esta habilidad. El tercer capítulo. El poder de la influencia de las palabras, cómo elegir palabras efectivas. Las palabras no son los únicos sonidos que salen de tu boca. Son herramientas que pueden controlar la mente de otras personas. Pueden cambiar la forma de pensar de una persona, estimular sus emociones, influir en sus decisiones e incluso transformar su vida. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué algunas personas pueden causar un impacto más profundo en otras con solo unas pocas frases, mientras que otras no pueden, sin importar cuánto hablar, no tiene ningún efecto?
¿Alguna vez has notado que algunas palabras penetran directamente en tu ser y te afectan, mientras que otras pasan como ruido sin sentido? ¿A qué se debe esta diferencia? ¿Por qué algunas palabras pueden activar tu subconsciente mientras otras permanecen en el nivel de la mente racional? El poder del habla no es lo que dices, sino cómo lo dices. Las palabras son como llaves que abren diferentes puertas en la mente del público. Pero si eliges la llave equivocada, no se abrirá ninguna puerta. Si quieres influir, si quieres convencer a los demás, si quieres influir, debes aprender a elegir las palabras adecuadas. La mente humana tiene dos partes: la mente racional y la mente inconsciente. La mente racional es la parte que intenta analizarlo todo, hacer preguntas, resistir y procesar información en base a creencias previas. Pero la mente inconsciente es como un terreno fértil donde crecerá cualquier semilla de pensamiento que se plante. Aquí es donde queda clara la diferencia entre palabras influyentes y palabras ordinarias. Si hablas con mente lógica, tu audiencia comenzará a analizar e investigar. Puede discutir, no estar de acuerdo o incluso negarse a aceptar lo que usted dice. Pero si puedes activar su mente subconsciente, recibirá tu mensaje sin ninguna resistencia. Pero ¿cómo hacer esto? ¿Cómo podemos utilizar palabras que lleguen directamente al subconsciente? Una de las técnicas más poderosas es el uso del lenguaje hipnótico. Este tipo de lenguaje incluye palabras que alejan la mente del análisis lógico y van directamente al subconsciente. Por ejemplo, si dices, puede que aún no te des cuenta, pero ahora mismo, mientras lees estas frases, tu mente está aceptando estos conceptos y en tu subconsciente, estos cambios se están produciendo. Esta frase hace que la persona capte tu mensaje sin siquiera darse cuenta. ¿Por qué? Porque en esta frase se supone que el cambio está ocurriendo. La mente racional no tiene tiempo para analizar porque ha aceptado esta afirmación como un hecho. Otra técnica es utilizar palabras emocionales. La mente subconsciente está más influenciada por las emociones que cualquier otra cosa. Si puedes crear emociones fuertes en tus palabras, tu impacto se multiplicará. Por ejemplo, si dices, imagínese estar junto a la ventana en un día lluvioso, con el olor a tierra húmeda flotando en el aire, mirando las gotas de lluvia deslizándose por el cristal. Una profunda sensación de paz fluye a través de usted, como si todos los problemas del mundo hubieran desaparecido. Esta frase, en lugar de limitarse a expresar un concepto simple, ha creado una imagen mental. La mente del público no puede resistir esta imagen porque sus emociones están involucradas. Pero otro punto importante es el uso de oraciones enfáticas. Si quieres que tu mensaje se registre correctamente en el subconsciente, debes utilizar frases que suenen definitivas e innegables. Por ejemplo, en lugar de decir, este método puede resultarle útil. Decir, cambiará tu forma de vivir. Este tipo de frases convencen a la mente subconsciente de que lo que se ha dicho es una verdad definitiva. Otro secreto para elegir palabras efectivas es el uso de contrastes. La mente humana reacciona inconscientemente a las contradicciones. Si dices, muchas personas nunca logran el éxito, pero tú eres el tipo de persona que siempre está avanzando hacia el crecimiento y el desarrollo. Este conflicto hace que una persona se imagine a sí misma en el grupo de personas exitosas, porque nadie quiere estar en el grupo de personas fracasadas. Además, el uso de preguntas orientadoras es otro método poderoso para penetrar las palabras. Si, en lugar de afirmar una verdad directamente, la formulas en forma de pregunta, obligarás a la mente subconsciente de la audiencia a buscar una respuesta. Por ejemplo, en lugar de decir, la concentración es la clave del éxito. Preguntar, ¿por qué algunas personas son capaces de mantenerse concentradas y tener éxito en las situaciones más difíciles? Esta pregunta hace que la mente de la audiencia busque inconscientemente una respuesta y de esta manera, reciba su mensaje sin resistencia. Pero quizás uno de los factores más importantes en la influencia de las palabras es el tono de voz y la forma en que se expresan. Incluso si usas las palabras más fuertes, pero tu tono es plano y sin emociones, no tendrás ningún efecto. Las palabras son efectivas cuando se expresan con sentimientos reales.
Si transmites energía, emoción y sentimiento en tu voz cuando hablas, tu audiencia no solo escuchará tus palabras, sino que también las grabará en su mente. Ahora que conoces estos principios, tus palabras ya no serán sonidos sin sentido. Ahora sabes cómo influir en las mentes de los demás, cómo enviar tu mensaje directamente al subconsciente, cómo despertar emociones, cómo pronunciar palabras con poder y cómo causar un impacto profundo en tu audiencia. Esta es una habilidad que puede cambiar tu vida. A partir de este momento, cada palabra que digas será una poderosa herramienta de influencia. Ahora es el momento de utilizar esta habilidad y ver cómo puedes cambiar el mundo que te rodea con tus palabras. El cuarto capítulo. Hipnosis verbal. ¿Cómo guiar la mente de los demás hablando? Tus palabras tienen poder, un poder más allá de lo que jamás hayas imaginado. Cada palabra que dices, cada frase que se forma, se esparce como ondas en la mente del público y cambia la dirección de sus pensamientos, sentimientos e incluso comportamientos. ¿Alguna vez has notado por qué algunas personas hacen que otras se muevan con solo unas simples frases? ¿Por qué algunos líderes, profesores u oradores, con sus palabras entusiasman a la gente, inspiran y guían las mentes en una determinada dirección? ¿Es esta una habilidad innata o hay un secreto escondido detrás de sus palabras? El secreto reside en la hipnosis verbal, el arte de utilizar el lenguaje para apuntar directamente a la mente subconsciente de la audiencia. La mente subconsciente es donde se forman los verdaderos sentimientos, creencias, miedos y motivaciones de las personas. Si puedes tocar la mente inconsciente de la otra persona sin que se dé cuenta, puedes guiarla en la dirección que desees. ¿Pero cómo? La respuesta está en patrones de lenguaje específicos descubiertos y desarrollados por grandes maestros como Milton Erickson, el padre de la hipnosis moderna. Los patrones de lenguaje de Milton Erickson son un conjunto de técnicas verbales diseñadas para eludir la mente racional de la audiencia y afectar directamente el subconsciente. Estos patrones consisten en oraciones ambiguas, doble sentido, insinuaciones ocultas y el uso de estructuras lingüísticas específicas que llevan a la mente en una determinada dirección sin que la persona se dé cuenta exactamente de cómo sucedió. Por ello, estas técnicas son increíblemente poderosas en la negociación, las ventas, la persuasión e incluso en la vida cotidiana. Imagínese intentar convencer a alguien para que haga algo. El método habitual es dar razones, presentar lógica, dar información. Pero su mente racional puede resistirse, puede analizar sus razones y decidir no aceptarlo. Pero si utiliza patrones de lenguaje específicos, su resistencia mental disminuirá. En lugar de decir tienes que hacer esto, di una vez que lo hagas, te darás cuenta de lo fácil y divertido que es. Esta frase aparentemente sencilla tiene una implicación oculta. Se utiliza la palabra cuando en lugar de sí, lo que indica a la mente subconsciente que esto definitivamente sucederá. De hecho, pones la mente de la persona en una situación como si la decisión ya estuviera tomada. Las frases dobles son otra técnica increíblemente poderosa. Estas oraciones están diseñadas de tal manera que tienen dos o más significados diferentes y la mente subconsciente captará el significado deseado. Por ejemplo, supongamos que quiere que alguien se sienta relajado. En lugar de decir directamente relájate, puedes decir no sé si te sentirás relajado ahora mismo o tal vez en unos momentos, pero estoy seguro de que poco a poco se irá extendiendo por todo tu ser. En esta frase se esconden varias insinuaciones. En primer lugar, inconscientemente, el público se encuentra entre dos opciones, debería calmarme ahora mismo o unos momentos más tarde. De cualquier manera, el resultado final es el mismo, se calmará. Otra técnica clave en la hipnosis verbal es utilizar palabras de una manera que evoque emociones. La mente inconsciente reacciona más a las emociones que a la lógica. Si puedes crear imágenes y sentimientos vívidos en la mente de la audiencia con tus palabras, los conducirás a la profundidad de la experiencia que deseas. Por ejemplo, si quieres animar a alguien a hacer algo, en lugar de presentar argumentos lógicos, llévalo mentalmente a un momento en el que experimentó el resultado final de esa acción.
Por ejemplo, si estás vendiendo un producto, en lugar de solo hablar de sus características, imagina que este producto está en tus manos ahora mismo, siente lo cómodo que se siente, mira su color y textura, imagina cómo te ha hecho la vida más fácil. En este momento, su mente subconsciente, en lugar de un análisis lógico, comienza a tener una experiencia emocional, y esta experiencia lo animará a comprar más. Pero para utilizar estas técnicas, debes ser consciente de cómo las palabras afectan el subconsciente. Las palabras que utilices pueden crear nuevas creencias en la mente de una persona. Si dices, no puedes hacer esto, su mente subconsciente recibirá este mensaje y lo aceptará como verdad. Pero si dices, tal vez aún no lo hayas hecho, pero mejorarás a cada momento, su mente empieza a aceptar la idea de que su capacidad está aumentando. La hipnosis verbal es el arte de dirigir la mente sin coerción ni presión. De esta forma, no es necesario controlar directamente a los demás. Más bien, solo mediante el uso de patrones de lenguaje específicos, dirige su mente subconsciente en la dirección que deseas. Estas técnicas se pueden utilizar en todos los aspectos de la vida, desde negociaciones comerciales hasta la comunicación cotidiana, desde persuadir a amigos y familiares hasta motivarse a uno mismo. Basta utilizar las palabras de forma consciente y saber que cada palabra se planta en la mente como una pequeña semilla y crece con el tiempo y forma creencias, sentimientos y decisiones. Ahora que conoces estas técnicas, tómate un momento para analizar tu vida. ¿Qué tan consciente eres de tus palabras? ¿Alguna vez has notado cómo ciertas frases cambian el comportamiento de otros? A partir de ahora, cada palabra que pronuncies es una oportunidad para generar un impacto. Cierra los ojos por un momento e imagina que estás hablando con la persona en la que quieres influir. ¿Cómo puedes hacer que tu mensaje sea más poderoso cambiando tus palabras? ¿Cómo puedes guiar su mente en la dirección que deseas utilizando pistas ocultas? De ahora en adelante, tus palabras no serán el único medio de comunicación, sino que serán el medio para guiar mentes, cambiar creencias y construir el futuro que elijas. El quinto capítulo. Lenguaje corporal y tono de voz, ¿cómo reforzar tu mensaje? Cuando se trata de comunicación, la mayoría de la gente asume que solo importan las palabras. Pero la verdad es que las palabras transmiten solo una parte del mensaje. Lo que realmente afecta es la forma en que se dicen estas palabras, el tono de voz y el lenguaje corporal. A veces una frase sencilla puede adquirir significados completamente diferentes según el tono de voz y los movimientos corporales. Un sí dicho con confianza y una sonrisa tiene un mensaje completamente diferente que un sí dicho con vacilación y voz temblorosa. Una mirada penetrante y directa puede transmitir un mensaje más fuerte que 1000 palabras no dichas. El lenguaje corporal es el lenguaje silencioso que afecta a los demás de forma inconsciente. Tu cuerpo ha enviado su mensaje incluso antes de que tu boca pronuncie una palabra. Si tienes las manos cerradas, tu cuerpo se inclina hacia atrás y evitas el contacto visual, incluso si utilizas las declaraciones motivacionales más fuertes, tu audiencia se sentirá desconfiada. Pero si tienes el cuerpo abierto, movimientos controlados y una mirada fija, tus palabras serán muchas veces más efectivas. El tono de voz es el puente entre los sentimientos y las palabras. Cada emoción tiene su propia frecuencia y esta frecuencia se transmite a los demás a través del tono de voz. Cuando hablas con voz tranquila y mesurada, creas un sentimiento de dominio y autoridad en la mente de la audiencia. Cuando tu voz es temblorosa y está llena de pausas inciertas, sin darte cuenta transmitirás un mensaje de debilidad y duda. Los seres humanos reaccionan no solo a lo que oyen, sino también a cómo lo oyen. Tu lenguaje corporal, tono de voz y palabras deben estar en perfecta armonía para que tu mensaje sea poderoso. Un líder carismático, un orador eficaz e incluso un negociador profesional han comprendido muy bien esta armonía. Saben utilizar su tono de voz para atraer a los demás. Saben cómo manejar sus cuerpos para generar confianza. Y lo más importante, saben cómo utilizar estas técnicas de tal manera que los demás no se den cuenta de que están utilizando métodos psicológicos para influir. Los gestos con las manos son una de las herramientas más importantes del lenguaje corporal. Si tus manos están quietas e inmóviles mientras hablas, tu comunicación parecerá seca y sin alma.
Pero si utilizas correctamente los gestos con las manos, podrás darle más peso y énfasis a tus palabras. Los movimientos amplios indican confianza y energía, mientras que los movimientos limitados y cerrados infunden una sensación de limitación e incertidumbre. El contacto visual es una de las herramientas no verbales más poderosas. Tu mirada debe ser lo suficientemente firme como para crear confianza y conexión, pero no tan deslumbrante como para transmitir una sensación de amenaza y presión a la audiencia. El secreto para un contacto visual eficaz es mover la mirada lentamente entre las personas de la conversación mientras habla, especialmente en los momentos clave en los que desea generar el mayor impacto. La respiración tiene un papel oculto pero esencial a la hora de fijar el tono de la voz. Si su respiración es corta y rápida, su voz suena nerviosa e inquieta. Pero si la respiración es profunda y controlada, tu voz también será tranquila, firme y dominante. Los oradores profesionales siempre respiran profundamente unas cuantas veces antes de hablar para equilibrar su respiración y obtener un mejor control sobre su tono de voz. ¿Todos estos consejos tienen un mensaje en común? Si quieres ser eficaz, necesitas gestionar conscientemente tu cuerpo, ajustar tu tono de voz y utilizar todas las herramientas no verbales a tu favor. Las palabras por sí solas no son suficientes. Lo que dices es importante, pero como lo dices es aún más importante. Capítulo 6. ¿Cómo evitar malentendidos? La comunicación es como un puente. Si este puente no es fuerte, colapsará y si las dos partes no envían y reciben el mensaje correctamente, no quedará más que malentendidos. La mayoría de personas piensa que si dice algo, entonces la otra parte debe haberlo entendido tal como fue, pero lo cierto es que cada persona pasa mensajes por su filtro mental, vivencias, creencias y sentimientos, y lo que recibe puede ser completamente diferente a lo enviado. Los malentendidos son uno de los mayores obstáculos para una comunicación eficaz. Esto sucede cuando las personas interpretan las palabras de una manera diferente al significado original del emisor. A veces, los malentendidos pueden provocar desacuerdos profundos, molestias a largo plazo e incluso la pérdida de relaciones. Pero ¿cómo se puede prevenir? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que decimos se entiende exactamente como pretendíamos? El primer paso para evitar malentendidos es elegir las palabras con cuidado. Las palabras que utilices no deben ser ambiguas. Las palabras ambiguas son como nubes de niebla que limitan la visión del público. En lugar de utilizar términos generales, trate de ser claro y específico. Pero elegir las palabras por sí solas no es suficiente. Debe asegurarse de que la otra parte haya recibido su mensaje exactamente como usted lo quiso decir. Esto solo es posible obteniendo retroalimentación. Cuando envíe un mensaje, pídale a su destinatario que le explique su impresión. Pero esta solicitud no debe hacerse de una manera que genere una sensación de interrogatorio. Puedes utilizar frases como "me gustaría asegurarme de haberlo hecho bien, ¿qué te pareció?". Usar. El lenguaje corporal y el tono de voz también juegan un papel clave a la hora de prevenir malentendidos. Si transmites un mensaje con voz áspera y nerviosa, incluso si el contenido es positivo, la otra parte puede percibirlo como un ataque. Si apartas la mirada de la audiencia o mantienes las manos cerradas mientras hablas, tu mensaje, incluso si tiene las palabras correctas, puede parecer indiferencia o evasión. Otra técnica eficaz es repetir el mensaje. Cuando alguien te hable, en lugar de responder inmediatamente, primero resume lo que escuchaste. Esto tiene dos beneficios. Primero, le brinda la oportunidad de asegurarse de comprender el mensaje. En segundo lugar, le muestra a la otra parte que usted tomó en serio sus palabras y trató de comprender lo que quería decir. Esto no solo evita malentendidos, sino que también fortalece el sentido de empatía y respeto en la comunicación. Otro punto es reconocer los filtros mentales. Cada persona tiene un filtro mental específico en función de sus experiencias, creencias y sentimientos pasados. Este filtro es lo que hace que la misma frase tenga un significado diferente para dos personas. Por ejemplo, si una persona ha tenido una experiencia negativa al confiar en los demás en el pasado, puede percibir sus declaraciones más simples como una forma de amenaza o engaño.
Conocer estos filtros le ayudará a ajustar su mensaje de una manera que tenga la menor posibilidad de malentendidos. Además, una de las formas de evitar malentendidos es adaptar la forma de expresión a la otra persona. Algunas personas reciben información más mediante el oído, otras mediante la vista y otras mediante la experiencia práctica. Si puede determinar en qué categoría pertenece su audiencia y adaptar su mensaje en consecuencia, se reducen las posibilidades de malentendidos. Por ejemplo, si el interlocutor es una persona visual, utilizar imágenes, diagramas o gestos con las manos puede ser más eficaz para transmitir el mensaje. Finalmente, una de las técnicas más importantes para evitar malentendidos es crear un espacio para preguntas y respuestas. Muchas personas evitan hacer preguntas cuando no entienden su mensaje porque no quieren parecer estúpidos o desinformados. Pero si crea un entorno en el que hacer preguntas no solo sea normal, sino que también se lo fomente, su audiencia comprobará más fácilmente su comprensión y se minimizará la probabilidad de malentendidos. La comunicación es un arte y evitar malentendidos es una de las habilidades más importantes de este arte. Aplicando estas técnicas podrás hacer que tu comunicación sea más clara, efectiva y sin malentendidos. Las palabras no son el único medio para transmitir un mensaje, son las claves para una comunicación eficaz, pero solo si se utilizan correctamente. El séptimo capítulo. ¿Cómo convencer a los demás? La persuasión es un arte, pero no solo un arte superficial que se puede lograr con unas cuantas frases bonitas y unas cuantas técnicas sencillas. La persuasión es una ciencia, un conocimiento profundo arraigado en el subconsciente humano. Cada vez que hablas con alguien, cada vez que presentas una idea, cada vez que intentas hacer cambiar de opinión a alguien, en realidad estás persuadiendo. Pero, ¿por qué algunas personas impresionan a otras con la primera palabra y otras se enfrentan a un muro de resistencia por mucho que lo intenten? La respuesta está en comprender el mecanismo de la mente y cómo dirigirla. La mente humana se resiste naturalmente al cambio. Es un mecanismo de supervivencia. La mente subconsciente prefiere permanecer en el estado actual, porque cambiar significa salir de la zona segura, es decir, entrar en lo desconocido. Por lo tanto, si le dices directamente a una persona que necesita cambiar de opinión, su mente se opondrá a ti con todas sus fuerzas. Pero si puedes diseñar el camino de tal manera que él mismo, sin darse cuenta, se mueva en la misma dirección que tú quieres, no habrá más resistencia. El primer paso en la persuasión es reducir la oposición. Mucha gente pasa directamente a razonar y explicar cuando intenta convencer a los demás. Pero el problema es que la mente humana se pone en guardia tan pronto como siente el peligro de perder sus creencias. Si le dices a alguien que está equivocado, incluso si tienes razón, se mantendrá en su posición incluso más que antes. Por lo tanto, en lugar de una confrontación directa, debes hablar de tal manera que la mente de tu audiencia se sienta segura. Una de las técnicas de persuasión más efectivas es utilizar la técnica del sí. La mente humana tiende a continuar este proceso cuando responde sí a una pregunta varias veces seguidas. Por ejemplo, en lugar de decir directamente deberías hacer esto, primero haz preguntas que tengan una respuesta sí. Esto pondrá la mente en un camino que, en última instancia, conducirá a la aceptación del resultado deseado. Además, uno de los principios más profundos de la psicología en la persuasión es el principio de similitud. Si una persona siente que no eres de su mundo, si imagina que no lo entiendes, no aceptará tus palabras de ninguna manera. Entonces, antes que nada, debes demostrar que lo entiendes. Esto significa adentrarse en su mundo de pensamiento, hablar su idioma y, lo más importante, comprender sus creencias y sentimientos. Si puedes hablar de tal manera que él sienta que estás de su lado, su resistencia mental disminuirá significativamente. Otro punto de persuasión es crear una sensación de escasez. La mente humana considera más valiosas las cosas que son raras o limitadas. Si quieres convencer a alguien, debes poder demostrarle que tiene una oportunidad limitada de aceptar tu idea. Este concepto es muy utilizado en marketing. Cantidad limitada, oferta especial, termina hoy. Pero el mismo principio se puede utilizar en la vida cotidiana.
Si puedes hacer que la otra persona sienta que aceptar tu opinión es una oportunidad limitada que puede perderse, la probabilidad de aceptación aumentará. El tono de voz y el lenguaje corporal también juegan un papel clave en la persuasión. Puede que tengas los mejores argumentos, pero si hablas con un tono incierto o tu lenguaje corporal es un signo de duda, tu audiencia sentirá inconscientemente esta incertidumbre y se negará a aceptar lo que tienes que decir. Por el contrario, si hablas con confianza y determinación, tu audiencia será más receptiva a tus palabras. La técnica de narración de historias es también uno de los métodos de persuasión más eficaces. La mente humana se resiste a la información directa, pero no a las historias. Las historias involucran al subconsciente y hacen que su mensaje entre en la mente de la audiencia sin filtros lógicos. Si puede expresar el concepto deseado en forma de historia, la probabilidad de su aceptación aumentará enormemente. Además, el uso de palabras positivas y motivadoras es importante en la persuasión. Las palabras con carga emocional negativa crean resistencia, pero las palabras positivas fomentan un sentido de compañerismo. Por ejemplo, en lugar de decir no hagas esto, podrías decir si lo haces, obtendrás excelentes resultados. La diferencia es que el primer término crea una sensación de limitación, pero el segundo término crea una sensación de motivación y oportunidad. Finalmente, uno de los principios más importantes de la persuasión es dejar que las personas lleguen a sus propias conclusiones. Si en lugar de presentar el resultado directamente, diseñas el camino del pensamiento de tal manera que la persona llegue al mismo resultado, la probabilidad de aceptar tu idea aumentará muchas veces. Porque la mente humana es más receptiva a las ideas que cree haber alcanzado. La persuasión no es solo una habilidad, sino un poder. Un poder que si lo usas correctamente podrás dirigir la mente de las personas de tal manera que acepten lo que quieres sin ninguna resistencia. Pero este poder requiere una comprensión profunda de la psicología humana, los principios de comunicación y los mecanismos subconscientes. Cuando apliques este conocimiento, no habrá más puertas cerradas frente a ti. El 8º capítulo. ¿Cómo grabar tu mensaje en la memoria de los demás? ¿Por qué algunas palabras se vuelven inmortales en nuestra mente? ¿Por qué algunas frases permanecen vivas en nuestra mente subconsciente incluso años después de escucharlas, pero otras se desvanecen y desaparecen apenas un momento después de escucharlas? ¿Por qué las palabras de algunas personas permanecen en la mente para siempre, como grabados en piedra, pero las de otras desaparecen con la primera ola, como una escritura en la arena de la playa? Si quieres que tu mensaje permanezca en la mente de los demás, si quieres que las palabras que pronuncias no solo sean escuchadas, sino que penetren profundamente en la mente y las emociones de tu audiencia, debes aprender el arte de grabar un mensaje. No es solo una habilidad, es un poder que puede involucrar las mentes de otras personas, mover sus emociones e incluso cambiar el curso de sus vidas. La mente humana no es como la superficie de una piedra pulida sobre la que se puede escribir algo fácilmente. La mente humana se parece más a la superficie del agua, llena de movimiento, llena de cambios, llena de olvido. Lo que hoy se dice en la mente de una persona, mañana puede dar paso a decenas y cientos de información nueva y perderse entre las interminables olas de información. Pero aún así, algunos mensajes atraviesan estas ondas interminables, escapan del olvido, quedan grabados en el subconsciente consciente y aún sin que la persona se dé cuenta, guían sus pensamientos y sentimientos en el futuro. ¿Cómo sucede esto? El primer y más importante punto a la hora de grabar un mensaje en la memoria de los demás es el poder de las emociones. La mente humana se resiste a la información seca y desalmada, pero no tiene protección contra las emociones. Algo que viene con un sentimiento, como un golpe emocional, queda grabado en la mente. Por eso los recuerdos que van acompañados de emoción, miedo, amor o asombro nunca se olvidan. Si quieres que tu mensaje quede grabado en la mente de los demás, debes conectarlo con una emoción fuerte. Este sentimiento puede ser emoción, puede ser tristeza, puede ser esperanza, pero sea lo que sea, debe ser real y poderoso. Si su mensaje es seco y desalmado, será olvidado. El poder de las imágenes mentales es también una de las claves más importantes para grabar un mensaje en la memoria de los demás. La mente humana almacena información en forma de imágenes. Si quieres grabar un mensaje en la mente de alguien,
ese mensaje debe formarse en forma de imagen en su mente. En lugar de utilizar oraciones generales, utilice palabras y frases que creen una imagen clara en la mente de la persona. En lugar de decir, hazlo porque es importante, di, si no lo haces, es como tirar a la basura la clave de tu éxito. Esta frase no solo transmite el significado, sino que también crea una imagen fuerte en la mente que no será fácilmente olvidada. El poder de contar historias es también una de las formas más importantes de grabar un mensaje en la memoria. La mente humana no se resiste a las historias. Desde pequeños hemos crecido con historias, hemos recordado historias, hemos vivido con ellas. Cualquier mensaje que se exprese en forma de historia permanecerá en la mente. La razón de esto es que las historias activan la parte subconsciente de la mente. Cuando escuchamos una historia, nuestra mente no solo procesa la información, se sumerge en la historia, empatiza con los personajes, experimenta las emociones y todo esto hace que el mensaje no solo se escuche, sino que se registre en las capas más profundas de la mente. Pero para que un mensaje quede grabado en la mente de los demás no bastan solo los sentimientos y las imágenes. La repetición inteligente también es un elemento vital. La mente humana olvida naturalmente la nueva información después de un tiempo, a menos que esa información se repita varias veces. Pero esta repetición no debe ser directa y aburrida, sino que debe ubicarse inteligentemente en diferentes capas del mensaje. Por ejemplo, si quieres convencer a alguien de que el trabajo duro es la clave del éxito, no debes repetir esta afirmación una y otra vez. Más bien, debería presentar este concepto en diferentes historias, en diferentes ejemplos y en diferentes formatos para que esta creencia quede grabada en su mente subconsciente. Crear una sensación de rareza e importancia del momento también es un factor muy importante para grabar el mensaje en la mente de los demás. Algo que siempre está disponible se olvida fácilmente, pero algo que es raro y valioso permanecerá en la mente. Si desea que su mensaje sea memorable, debe presentarlo de tal manera que la audiencia sienta que este mensaje es una oportunidad especial, algo que tal vez nunca vuelva a escuchar, algo que puede cambiar el curso de sus vidas. Usar el silencio también es una técnica muy poderosa que muchas personas desconocen. En las conversaciones solemos pensar que cuanto más hablamos, más impacto tendremos, pero la verdad es que los silencios estratégicos pueden ser tan poderosos como las palabras mismas. Guarda silencio cuando digas algo importante. Deje que la audiencia tenga la oportunidad de procesar, deje que su mente participe. Este silencio no solo hace que su mensaje sea más poderoso, sino que también hace que ese mensaje esté más profundamente grabado en la mente. El tono de voz también es otro factor clave. Lo que solo se escucha se olvidará, pero lo que se siente quedará grabado en la mente. Si su mensaje se expresa en el tono correcto, con el ritmo correcto, con el énfasis correcto, la probabilidad de que quede grabado en la memoria de la audiencia aumentará enormemente. Finalmente, lo más importante para imprimir un mensaje en la mente de los demás es que tu mensaje esté relacionado con una verdad profunda en sus vidas. Algo que no concuerda con las experiencias, creencias y sentimientos de una persona, aunque permanezca en su mente por un momento, pronto será olvidado. Pero si puedes demostrar que tu mensaje es parte de la verdad de su vida, algo que está arraigado en su subconsciente, algo que siempre ha estado buscando pero que aún no ha comprendido claramente, entonces ese mensaje nunca más será olvidado. Grabar un mensaje en la mente de los demás es un arte. Un arte que, si se utiliza correctamente, puede involucrar mentes, despertar emociones e incluso cambiar el curso de la vida de las personas. Cada palabra que dices es una oportunidad. La oportunidad de grabar una obra en la mente de otros, una obra que puede ser eterna. Temporada insaciable. Técnicas avanzadas para influir en la mente de los demás. ¿Alguna vez has notado que cuando algunas personas hablan, otras se pierden en sus palabras, pero otras, por mucho que lo intenten, no tienen ningún efecto en su audiencia? ¿Por qué algunas frases penetran directamente en el subconsciente y se graban en la memoria, mientras que otras se borran inmediatamente de la mente? Esto es un misterio. Un secreto del que solo pueden beneficiarse las personas que conocen y dominan las técnicas avanzadas para influir en la mente de los demás. En este capítulo, le mostraré cómo puede utilizar metáforas,
narraciones y patrones de lenguaje para aumentar el poder de las palabras y apoderarse de la mente de la audiencia como una página en blanco para grabar sus mensajes. Estas técnicas pueden transformar tu comunicación, hacer que otros se conecten contigo y hacer que las palabras que digas se queden en sus mentes para siempre. Las metáforas son una de las herramientas más poderosas que influyen en la mente subconsciente. La mente humana ama las imágenes. Cuando se le presenta la información en forma visual, es mucho más fácil de recordar. Por esta razón, si puedes expresar tu mensaje en forma de metáfora, rápidamente pasarás por la parte lógica de la mente y penetrarás en las profundidades del inconsciente. Imagina que quieres decirle a alguien que si no actúa hoy, se arrepentirá en el futuro. En lugar de decir, si no haces algo, te arrepentirás, puedes decir, imagina que estás parado en la playa y una ola de oportunidades se acerca a ti. Si no usas esta ola, se perderá y te quedarás solo en la playa mientras otros cabalgan la ola. Esta imagen quedará grabada en la mente del público y lo incitará inconscientemente a moverse. Contar historias es otra herramienta poderosa para influir en las mentes de los demás. Nuestras mentes están acostumbradas a las historias desde la infancia. Todo lo que se expresa en forma de historia queda en la mente de manera profunda. Las historias no solo hacen que la audiencia se sienta más cercana a ti, sino que también les permiten imaginarse a sí mismos en la situación que usted describe. Cuando expresas un mensaje en forma de historia, la mente del público muestra menos resistencia y tu mensaje queda registrado imperceptiblemente en su mente subconsciente. Si quieres convencer a alguien de que supere sus miedos, en lugar de presentar razones lógicas, puedes contar una historia de alguien que perdió oportunidades en la vida a causa de su miedo y se dio cuenta años después de que todo estaba solo en su mente. Los patrones del lenguaje son una de las formas más profundas de influir en la mente. El cerebro humano reacciona inconscientemente a algunos patrones específicos. Uno de estos patrones es el uso de oraciones ambiguas que obligan a la mente a completar el significado. En lugar de decir debes ser valiente, puedes decir imagina cómo te sentirías si pudieras hacer lo que quisieras. Esta frase permite que la mente cree su propio significado y, como resultado, su efecto será mucho mayor. Además, el uso de determinadas palabras puede tener un gran efecto en el subconsciente. Palabras como imaginar, sentir, ver, oír y percibir dirigen la mente a crear experiencias mentales. Si le dices a alguien, mira cómo puedes tener éxito, comenzará a visualizarlo en su mente y esa visualización eventualmente lo llevará a comprometerse a hacerlo. Todas estas técnicas juntas pueden convertirte en una persona extremadamente influyente. Pero lo importante es que estas técnicas solo funcionan cuando se implementan correctamente. Cada palabra que digas, cada metáfora que utilices, cada historia que cuentes debe ser precisa y calculada. Tus palabras tienen más poder del que crees. Cada frase que pronuncias puede cambiar el destino de alguien. Si puedes utilizar estas técnicas correctamente, tus mensajes no solo serán escuchados, sino que quedarán grabados en la memoria de los demás y permanecerán en sus mentes para siempre. Capítulo 10. ¿Cómo utilizar estas habilidades en la vida cotidiana? Ahora que ha llegado a este punto, tiene un conocimiento poderoso. Un conocimiento que mucha gente nunca consigue. Conocimiento que, si lo aplicas correctamente, puede cambiar tu vida. Pero hay una pregunta importante. ¿Cómo puedes aplicar todas estas habilidades en tu vida diaria? Saber no es suficiente. El simple hecho de conocer estas técnicas no te convertirá en una persona influyente. Debes poder ponerlos en práctica. Debes saber convencer a los demás en el ámbito laboral. Cómo grabar tu mensaje en la mente de los demás en las relaciones personales. Cómo aumentar tu influencia en situaciones sociales. Y para eso, necesitas escenarios reales. Necesitas saber reaccionar ante cualquier situación. Necesitas institucionalizar las técnicas en tu mente para que se conviertan en parte de tu ser. Imagina que estás en tu entorno de trabajo. Quiere presentar una idea a su jefe o a sus compañeros, pero ellos están en contra. Si avanza sin un plan, es probable que encuentre resistencia. Pero si utiliza técnicas persuasivas, puede ganarse su apoyo en lugar de oposición. Primero, utilice la plantilla de verificación.
En lugar de presentar inmediatamente su idea, primero valide su punto de vista. Diga que comprende sus preocupaciones. Diga que comprende por qué esta idea puede parecer difícil al principio. Luego utiliza la técnica de contar historias. Cuente una historia de una situación similar en la que otra persona tuvo las mismas preocupaciones pero finalmente lo logró. Luego abre sus mentes con una pregunta. Si este método funciona, ¿cómo cambiará el resultado final? En lugar de oponerse, su mente comenzará a considerar la viabilidad de la idea. Ahora piense en una situación personal. Suponga que tiene un desacuerdo con alguien cercano a usted. Si le dices directamente que está equivocado, se pondrá a la defensiva. Pero si utilizas la técnica de la visualización, guiará su mente en una dirección que obtendrá el resultado que deseas. En lugar de decir, deberías hacer esto, di, imagina lo que podría pasar si probaras este método. ¿Cómo te sentirás si lo logras? Su mente comenzará a crear una imagen interna en la que su idea parece lógica y aceptable. En este momento, su resistencia disminuye y la probabilidad de su compañía aumenta. Pensemos ahora en una situación social. Estás presente en un grupo y quieres llamar la atención de los demás. Pero si habla con indiferencia, es posible que lo ignoren. Aquí es donde debes utilizar la técnica del patrón de lenguaje. Haz tus oraciones de tal manera que atraigan la atención subconsciente de los demás. Utilice frases que generen curiosidad. Por ejemplo, en lugar de decir hoy tuve una experiencia interesante, diga hoy me pasó algo que quizás no creas. La mente del público se involucra inmediatamente. ¿Quieres saber qué pasó? Todas estas técnicas serán efectivas cuando las practiques. Debes utilizar estas habilidades todos los días, en cada conversación, en cada reunión, Porque las habilidades de influencia son como un músculo. Cuanto más los uses, más fuertes se volverán. Piensa en cómo puedes utilizar estas habilidades en situaciones pequeñas. Cuando quieres convencer a alguien para que coopere contigo. Cuando quieres calmar a alguien. Cuando quieres ganarte la confianza de los demás. Cada situación es una oportunidad para practicar. Aprender a dominar. Pero lo más importante es utilizar estas habilidades con la intención correcta. La influencia es un poder. Y como cualquier poder, puede usarse para construir o destruir. Ahora sabes cómo influir en las mentes de los demás. ¿Pero usarás este conocimiento para engañar? ¿O hacer cambios positivos? La respuesta a esta pregunta determinará tu destino. El poder está en tus manos. Ahora que has completado este viaje, solo queda una cosa. Acción, ejercicio, ejecución. A partir de este momento, decide hacer de estas habilidades parte de tu vida. Ahora mismo, decide adoptar la influencia no como una técnica, sino como una forma de vida. Decida utilizar este conocimiento para crear relaciones más profundas, mayor éxito y una vida mejor. Y cada vez que hables con alguien, recuerda que tu poder está en tus palabras. Conclusión. Este libro es un viaje al mundo de cómo influir en la mente de los demás, donde aprenderá cómo grabar su mensaje en la mente subconsciente de la audiencia, cómo hacer conexiones que no serán olvidadas y cómo utilizar el poder de las palabras para persuadir, motivar y cambiar actitudes. En el camino, descubriste técnicas que te permiten moldear las emociones, decisiones y comportamientos de los demás con el poder de tu mente y tu lenguaje. Aprendiste que la mente humana es como un suelo en el que cada palabra, cada imagen y cada sentimiento planta una semilla. Si sabes cómo plantar estas semillas con habilidad y conciencia en la mente de los demás, podrás generar crecimiento y cambio en ellos. Pero si hablas sin darte cuenta, estas semillas nunca crecerán o crecerán de una manera que no te traerá un resultado favorable. En este libro, aprendió técnicas hipnóticas, metáforas, narración de historias, patrones de lenguaje, imágenes mentales y métodos avanzados para penetrar el subconsciente. Aprendiste por qué algunos mensajes se quedan en la mente y otros se olvidan instantáneamente. Aprendiste cómo hacer que tu influencia sea más profunda y duradera conociendo la estructura de las mentes de otras personas. Y finalmente, aprendiste que el verdadero poder no reside en dominar a los demás, sino en dominarte a ti mismo.
Ahora comprende mejor el poder de las palabras, las emociones y los patrones mentales. Pero saberlo no es suficiente. Lo que hace que este conocimiento sea valioso es su implementación. Práctica aplica las técnicas en tus conversaciones cotidianas. Vea cómo pequeños cambios en la forma en que se expresa pueden tener grandes efectos en la reacción de los demás. Pero siempre hazte esta pregunta. ¿Utilizo este poder para hacer crecer a mí mismo y a los demás o para controlar y abusar? La influencia es un arte, pero también conlleva responsabilidad. Quienes utilizan estas habilidades de manera positiva pueden inspirar, motivar, construir relaciones más profundas y crear un mundo mejor. Pero aquellos que usan este poder para engañar y controlar a otros eventualmente serán víctimas de los efectos negativos de sus acciones. Ahora la elección es tuya. Puedes ser la persona cuyas palabras permanecen en la mente, cuya presencia genera cambios, cuyo mensaje queda grabado en los corazones. O puedes, como muchos otros, decir cosas que se olvidan instantáneamente. La diferencia es si utilizas este conocimiento o lo olvidas. El poder está en tus manos. A partir de este momento, a partir de esta palabra, decide cómo quieres generar impacto.